Televisión. Información confiable. Bien, continuando con más de nuestra programación, a esta hora nos vamos a trasladar a la sala Gustavo Momellona del edificio Víctor Raúl Ayala de la Torre, porque se lleva a cabo la mesa de trabajo costo de medicamentos en el Perú del despacho del congresista Alberto Belaúnde de Cárdenas. Adelante, por favor. Ausencias, algunas personas que están por llegar. Quiero agradecerles a todos los que están aquí en este momento. Señalar que esta es una primera mesa de varias que esperamos hacer sobre el tema, con la intención de poder escuchar a todas las voces y a todos los involucrados en esta problemática. Como se sabe, existen varios temas sobre los medicamentos que son parte de la agenda nacional. Entre ellos, como fue puesto en evidencia por algunos reportajes periodísticos, se encuentra la diferencia del precio que tiene un mismo medicamento en las farmacias de las clínicas y en las farmacias que los expenden en sus propios locales, lo que lleva al Ministerio de Salud a declarar que están evaluando la situación. Con la finalidad de contribuir a visibilizar esta situación y construir aportes para mejorar las condiciones de los usuarios de los servicios relacionados con la salud, nuestro objetivo en esta primera mesa es identificar a los principales actores involucrados en ese sector, escuchar sus posiciones y sus respectivas fundamentaciones. Escucharnos es el primer paso hacia un diálogo informado que nos permita absorber dudas y construir un mejor escenario para los pacientes. Por eso estamos convencidos que este espacio será provechoso en ese sentido. La dinámica, porque somos varios los invitados el día de hoy, la dinámica va a ser ofrecer el uso de la palabra en una primera ronda. La idea es que sea 7 minutos, que suena poco, pero es el doble de tiempo que nos dan a los congresistas cuando hablamos en el pleno, así que son afortunados en comparación a nosotros. La idea es una primera ronda de 7 minutos y luego una ronda de 3 minutos o un poco más, como para complementar o hacer algún tipo de comentario respecto a lo otro que se haya podido decir en la mesa. Luego la idea será realizar un documento que sintetice los principales puntos que se hayan compartido en la mesa, con la idea de poder convocar a un segundo espacio y también para poder compartir esta valiosa información con la Comisión de Salud y los actores involucrados en esta problemática aquí en el Congreso. Si les parece bien, a mí me gustaría poder empezar escuchando a los amigos de Indecopi para tener una mirada general de la problemática y cómo se viene trabajando en esa institución, y por supuesto ahí ofrecemos a cada uno el uso de la palabra conforme les parezca adecuado. Entonces, dicho ello, le ofrezco el uso de la palabra a ustedes. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Humberto Ortiz. Soy asesor de la Comisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de Libre Competencia. Agradecidos por la invitación nuevamente. Sobre el precio de los medicamentos, es un tema que es recurrente. Una noticia similar que la que se propaló este año, se propaló en 2013, donde también, digamos, es más, el reportaje que hicieron ahora último es una actualización, entiendo, al reportaje que se hizo en esa fecha, y la situación era similar, ¿no? Donde se encontraban diferenciales entre los precios que se vendían en los establecimientos de las clínicas versus los establecimientos fuera de ella. En ese momento, la SUNASA, ahora Su Salud, había identificado esta problemática. Es más, están en medios de comunicación de esa época, y lo que señalaba era que, digamos, en ese momento, entendemos nosotros de manera pública esta información, se conformó una mesa de trabajo donde estaba Su Salud y otros actores, ¿no? Entre ellos la Asociación de Clínicas, me parece, y bueno, la cuestión es que de esa mesa se identificó que la problemática consistió o se basaba en lo siguiente: es en la forma como las clínicas establecían los precios. Al parecer, las clínicas, a la hora de establecer los precios de los medicamentos, consideran no solamente el precio de la compra de los mismos a los laboratorios,
utilizando un referente que entendemos que era en ese momento la revista Kairos, y digamos había un problema con el referente, es lo que señala la noticia, y también había un problema porque no solamente consideraban los precios, el costo del producto, digamos, y los costos asociados al expendio del medicamento en los establecimientos de clínica, sino que también incorporaban costos indirectos, ¿no? Por ejemplo, costos de servicios o de prestaciones que se realizaban por otros servicios que ofrecía la clínica, ¿no? Por ejemplo, no sé, incorporaba algunos componentes del costo del parqueo o componentes de hospitalización dentro de el establecimiento de los precios de los medicamentos. Entonces, lo que señalaba en su momento es una especie de subsidio cruzado, ¿no? Donde el precio del medicamento en las clínicas subsidiaba un poco los costos de la prestación de otros servicios que prestaban las clínicas. Esto es información pública. Y entendemos que en su momento su salud incentivó a que las clínicas apliquen un esquema de precios distintos, de establecimiento de precios distintos, basados más en el costo directo del producto, y que este esquema se impulsó en algunas clínicas. Hubo un piloto que permitió una reducción de algunos precios, entiendo del orden del 50%, pero de ahí, más allá de esa noticia, no se tuvo un mayor recuento del mismo, ¿no? Cuando hemos tenido alguna reunión con su salud, ellos estaban revisando y iban a ver el tema nuevamente, ¿no? En esa época, Indecopi hizo un análisis, digamos, de los precios de los medicamentos que pedían las clínicas y encontró cosas interesantes, ¿no? Lo que encontró en su momento Indecopi en 2012, con precio de 2012, perdón, porque el análisis fue hecho de 2014, fue que las clínicas vendían los medicamentos, un mismo medicamento, a distintos precios. O sea, no había un solo precio, ¿no? Entonces, no había una especie de aglomeración de los precios alrededor de un precio focal, ¿no? No es que todos establecían el mismo precio, sino establecían precios distintos. Y no solamente establecían precios distintos en las clínicas, sino también entre los distintos usuarios, ¿no? Una cosa era un usuario que no asegurado y otra cosa era un usuario que tenía algún tipo de seguro, ¿no? Ya sea un prepago, un seguro privado o el tema del EPS, ¿no? Entonces eso generó que nosotros simplemente sigamos monitoreando el mercado porque no encontramos ningún indicio de alguna infracción. Y justamente en la actualidad, digamos, seguimos monitoreando el mercado. Producto de ello es que hemos intervenido en el sector salud, específicamente en 2 casos en los últimos años, sancionando a las clínicas de hemodiálisis por haber concertado y afectado los procesos de licitación pública convocados por salud, y también a las cadenas de farmacias, ¿no? en su momento. Motivo de la sanción a las boticas y farmacias, a las cadenas más importantes, es que impusimos una medida correctiva que lo que buscaba era que estas cadenas apliquen adecuadamente la norma de competencia, ¿no? Esa medida tiene una vigilancia de 3 años. En la actualidad seguimos vigilando que justamente ahora la cadena más importante cumpla, digamos, con la norma de competencia, focalizando, digamos, o reduciendo los riesgos de conductas anticompetitivas vinculadas al abuso de presión de dominio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es lo que podemos nosotros señalar sobre el punto en particular. Bueno, les agradezco y quisiera abrir un poco la mesa a quien desee hacer la siguiente intervención. Adelante, por favor. Le pido pueda prender el micro. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder participar junto con todos ustedes. Aparte de lo que voy a mencionar, quisiera hacer una pequeña pregunta. Se ha estado publicando, por ejemplo, que las compañías farmacéuticas se están quedando con un subsidio que es el que ha dado el gobierno exonerando a los medicamentos oncológicos, creo que también retrovirales y para la diabetes del IGB, y que eso no fue trasladado, etcétera. Y eso es una cosa que viene de hace, no sé si serán 4 o 5 años. Y entonces Indecopi en alguna oportunidad inició una investigación para ver si había habido
delito, si se había quedado algún laboratorio con ese margen en provecho de su rentabilidad, o realmente se había transferido en alguna forma hacia el usuario, hacia el público. No debemos recordar también que cuando se dio el decreto exonerando del IGB, hay que pensar que hay medicamentos, perdón, ¿a mí? ¿Puede pegar un poco más? Ok. Le decía que el problema que se atribuía era que el IGB que se había exonerado no había sido transferido vía descuento al público. Lógicamente tiene que ir de los precios en cadena hasta que lleguen al público, pero hay una cosa que no se consideró cuando se menciona esto, no por Indecopi, sino que públicamente o en los diarios se dice que se quedaron, pero hay que pensar que por lo menos hay 3 meses de medicamento en el mercado que ya pagó el IGB, y hay medicamentos que han sido internados que también pagaron, entonces eso no se puede transferir, hay que esperar que se agote. Pero después de esos periodos de que se agotó, es que se hizo el estudio, y el estudio arrojó que no había habido ningún tipo de delito. Entonces es un punto que me gustaría aclarar, porque es un punto que está saliendo en los diarios y que se está atacando al sector farmacéutico. ¿Fue así, señores de Indecopi? Si me permite, a través de la mesa de discusión, sí, ahorita no o bien la mecánica. Al final de la ronda. Estamos haciendo un poco la dinámica, pero me parece un momento pertinente, así que por supuesto, adelante. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jorge Treyes, soy gerente de estudios económicos del Indecopi. El Indecopi es la Secretaría Técnica de la comisión que examina el impacto de esta inafectación del IGB. Y en una evaluación preliminar, con información disponible del año 2016 y 2017, lo que hemos encontrado es que la reducción, el traspaso, antes y después de la inafectación, es del 1%, en promedio, tanto para productos o medicamentos oncológicos y antirretrovirales. Bueno, no importa esa es la respuesta, después veremos qué es lo que quiere decir. Entonces, ese era un punto que quería aclarar. El otro punto, si me permiten, es que como punto de partida debemos señalar que las compañías farmacéuticas no son las que fijan los precios. Los precios hace muchos años que no están fijados por la industria farmacéutica. Los precios son fijados por los establecimientos comerciales, ya sean cadenas o boticas, generalmente, pero no el sector como era antes, que la industria farmacéutica fijaba los precios. Eso por un lado. Por otro lado, quería mencionar que nosotros no estamos atravesando en realidad por un problema de precios. El problema se deriva en que el sector hospitalario, que son 8.000 puntos de venta que tiene el Estado, donde venden los medicamentos genéricos a través de las licitaciones que hacen corporativas, a través de la subasta inversa, ponen los genéricos a unos precios muy reducidos, que son a los que adquieren, y entonces la población que recurre a los hospitales del Estado son atendidos, son diagnosticados y pasan a la farmacia, y la farmacia suple la receta. Eso no está ocurriendo hace un montón de tiempo, y yo calculo en los últimos 2 años por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente no solamente tiene que hacer colas y todo para llegar a tener una atención médica, sino que una vez que le prescriben va a la farmacia, no encuentra el medicamento porque no ha habido licitaciones y hay faltantes, y tiene que verse obligado a salir e irse al sector privado a comprar. Entonces, ese paciente que ha acudido, lógicamente es un paciente que tiene pocos recursos económicos. Entonces, muchas veces su presupuesto no da para que salga y compre el medicamento en el sector privado. No estoy diciendo que es porque es alto o no, sino que el poder adquisitivo está limitando la adquisición de ese usuario. Entonces, el problema se empieza a generar en que se dice todos los medicamentos son muy caros, no hay los genéricos, no hay una serie de cosas. ¿Por qué? Porque la deficiencia y todo el problema sale que el Estado no está cumpliendo con abastecer sus hospitales para que la población, porque no solamente el que acude a un hospital,
se va a surtir la receta en la farmacia, sino cualquier ciudadano que tenga una receta de un médico puede ir a un hospital para que le surtan la receta a los precios económicos de un genérico de calidad que debe comprar y debe suministrar el Estado a la población, cosa que no se está ocurriendo. Entonces no se puede transferir al sector público lo que es obligación del Estado, y eso es lo que se pretende, y esas son las comunicaciones que salen constantemente echándonos la culpa de todo este paquete de problemas al sector privado, y no es así. Es simplemente que si usted no encuentra un medicamento en el Estado, que es quien debe asegurárselo, tiene usted que comprarlo más caro. Ese es uno de los puntos. Los otros puntos son que vemos que en los mismos hospitales se declaró la emergencia de hospitales en Lima hace cuánto, cuando recién ingresó el gobierno, hasta la fecha. No se ha resuelto lo que está pasando. Los hospitales siguen con carencia de agua, los jardines es tierra, las fumigaciones que se deben hacer no se hacen a tiempo, ustedes lo ven en la televisión, y ustedes van, las colas siguen, un paciente pierde muchas veces 2 días sin conseguir una atención médica, y son 2 días de trabajo que pierde, luego le prescriben, no tiene el medicamento y entramos a este círculo vicioso. O sea, que esa emergencia de esos hospitales no se ha resuelto tampoco. Igualmente, si ustedes van a provincias se van a dar cuenta que tampoco los hospitales de provincia están en buenas condiciones. No solamente no tienen medicamentos suficientes, sino que los equipos y las instalaciones son muy antiguas y muchas veces no alcanzan a la cantidad de pacientes que deben atender. Entonces, todos esos problemas, yo diría que ocasionan que se empiece a hablar de que estamos en un país donde los medicamentos son más caros que en Europa, más caros que en Estados Unidos, cosa que no es verdad, más caros que España, se toma como referencia España. España es un país diferente al nuestro, la seguridad social cubre a toda la población, incluso a la población flotante, con precios subsidiados por el Estado. Si nosotros tuviéramos los precios más bajos del mundo en España, seríamos los países muy tontos, los europeos sobre todo, de no surtirse desde España y no comprar nosotros todo de España, si es tan barato. Esto no es así, porque el gobierno español puede subsidiar su población, pero no tiene por qué subsidiar las poblaciones de otro país. Entonces esa es una razón muy cierta, ¿por qué no compramos allá? ¿No? Ese es otro punto. No hay licitación que se haya hecho en el Perú desde hace posiblemente cerca de 2 años. Y esa es otra razón por la cual no tenemos referencia tampoco ni siquiera de los últimos precios que la industria podría haber ofrecido. Entonces, quisiera dejar en claro que como ALAFAL, que representa a las compañías latinoamericanas, nosotros no somos causantes de ninguno de los problemas que hay. Tenemos los medicamentos para abastecer el mercado, como siempre, no tenemos los faltantes. Tenemos problemas, sí, de esta situación de precios, no nosotros, sino que la prensa continuamente comunica. Hay estudios que se han mandado a hacer, no por nosotros. En Chile hicieron un estudio en el año 2010 al 2015 y lo presentaron en el 2016. Y en ese estudio, que fue hecho por una de las universidades muy serias de Chile, como decir la Pacífico de acá, 2 economistas, entre los cuales vino uno a Perú, que es el doctor Aldo González, que acá tengo el estudio, que si quiere usted, señor congresista, después se lo voy a dejar, demuestra, porque en Chile también, porque todos los países creen que tienen los precios más caros, en Chile también decían eso, entonces encargaron a la universidad que hiciera el estudio, y el estudio arrojó que tanto en ese caso era Chile y Perú los precios más bajos de toda la región encuestada, que fueron 5 países, que son los mismos que ha encuestado Ipso Apoyo, y que lo ha hecho recién hace, ¿cuánto será? Unos 6 meses o 8, 6 meses, hace 6 meses, y que coincide, no exactamente con los mismos porcentajes, pero sí muy cerca a que en cada rubro que se dijo, en los productos innovadores, en los genéricos de marca y en los genéricos puros, los porcentajes que coincidían, se aproximaban mucho, y siempre Perú quedaba como el país más bajo en precios. Lo que pasa es que los precios, nadie quiere pagar por un medicamento, porque a nadie le gusta enfermarse e ir a pagar, pero esos son estudios serios
que han habido. Luego hemos tenido publicaciones del Banco Mundial o Interamericano de Desarrollo, uno de ellos, que dice que si bien en Latinoamérica han subido en toda Latinoamérica han subido los precios, en el mercado se ha duplicado, que ojalá sea así, acá no ha sido así, considera que en el Perú siguen existiendo los precios más bajos que hay. Entonces, nosotros estamos presentando estos argumentos constantemente porque son argumentos muy válidos, no son hechos directamente por la industria, o sea que no son estudios ni resultados que estén sesgados, sino completamente independientes. Yo le voy a dejar los dos estudios y cualquier documento que tenga adicional que demuestre esto, también se lo voy a hacer llegar al congresista. Así que muchísimas gracias por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias. Adelante, por favor, si puede decir el nombre y la institución para que quede en el registro de audio. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Díaz, soy el gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas y hemos sido mencionados por mis antecesores, ¿verdad? Entonces yo quisiera puntualizar un par de cosas. La primera de ellas es que el mayor comprador de medicamentos en el país no son las cadenas ni las clínicas, sino que es el gobierno, ¿no es cierto? El mayor comprador de medicamentos, con lejos. Por lo tanto, los precios que nosotros tenemos, y es verdad lo que dice Carlos, los que ponemos los precios en el mercado privado son las cadenas de farmacia, pero nosotros jamás vamos a poder competir con los precios que obtiene el gobierno. Sabido por todos es que las licitaciones de los laboratorios son a precio básicamente de costo, dadas las grandes cantidades por las que compra el Estado, ¿no es cierto? Entonces, quiero desmitificar un poquito el tema de que las cadenas vendemos más caro que los medicamentos que se comparan con el Estado. Eso es lógico, absolutamente lógico. Jamás nosotros vamos a poder vender o competir al mismo precio que vende el Estado. Primer punto importante. Y segundo mito que hay que derribar, creo que es lo que mencionó Carlos, que en realidad el Perú no es un país que tenga los precios más caros, ni mucho menos. Por el contrario, el estudio al que se refería Carlos es un estudio que hizo Ipsos Apoyo en el mes de enero y febrero de este año, cuyas conclusiones son que el Perú tiene los precios más bajos de la región. Entonces, al momento de abordar este tema, deberíamos tener claro por lo menos eso, ¿no? Se hizo un estudio bastante completo, que yo lo tengo acá, y que también pienso dejárselo, congresista, para que usted tenga conocimiento de una compañía peruana que tiene alto prestigio, que ha hecho un estudio que, repito, indica que los precios más bajos de la región los tiene Perú. Tanto en medicamentos agudos, medicamentos genéricos, crónicos, ¿no es cierto? Y, como digo, en los genéricos es 80% más barato que la región. Tal vez en esta misma mesa vamos a discutir cuál es la razón por la que los medicamentos genéricos son los más bajos de la región en un 80%, ¿no? Una cifra bastante grande. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Nuevamente diciendo su nombre y la organización para efectos de la grabación. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Elgueta. Vengo en representación de AmCham, del Comité de Salud de AmCham, de la Cámara Americana. Estaba escuchando las intervenciones, muy válidas todas, y creo que tenemos como dos opciones en esta mesa de trabajo que es muy interesante, ¿no? O discutir, centrarnos en el tema del precio y si es más alto o es más bajo, o si es más alto que el Estado o no, y empezar a mirar los temas legales, la Constitución, qué es lo que dice, si es de libre competencia o no, o tratar de centrarnos en el problema real. El problema real, que la propuesta es, ¿cómo hacemos para que cada ciudadano de este país, cuando requiere acceder a un tratamiento, acceda a ese tratamiento, sin que el tema del costo sea un problema? Y sobre la base de eso, es cómo todos aquí juntos trabajamos para encontrar qué es lo que está pasando, que no permite que un ciudadano de aquí, de Perú, pueda acceder a este tratamiento. Escuchaba algunas intervenciones sobre la parte privada. Yo quiero llamar un poquito también a la reflexión. Dependiendo de la estadística que uno vea, entre el 90 al 95% de la población se atiende en el sector público. Entonces, la discusión,
La invitación es no la centremos solo en la parte privada, porque vamos a cubrir el 5% de la población. Aprovechemos esta mesa multidisciplinaria para ver cómo solucionamos el problema del país y qué propuestas podemos dar en la parte del sector salud. Porque hasta ahora los temas que han lidiado esta discusión, no aquí me refiero mediáticamente, no van a solucionarlo. El tema de los precios ya hemos hablado, hay varios estudios lo han mencionado que señala que los precios de Perú son de los más bajos de la región. El problema que estamos entrando aquí, quiero hacer un símil con lo que ha ocurrido en el caso de las incubadoras, por ejemplo, reciente, ¿no? El caso de las incubadoras termina siendo un problema que tenemos de que no había un tratamiento disponible en ese momento para los bebés que lo requerían. Cuando hablamos de medicamentos es exactamente lo mismo, es un tratamiento para una afección determinada. Siguiendo con el símil, si nos centramos en el precio, lo que estamos discutiendo en el fondo es por qué las incubadoras son tan caras que los padres no pudieron comprarla para poner a sus hijos en las incubadoras. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos de que en todas las entidades estén los tratamientos disponibles. Cuando hablamos de medicamentos, tenemos, por ejemplo, que el problema principal está en que cuando un ciudadano se atiende en el hospital, como lo mencionaban, y luego va a recibir su tratamiento, no lo recibe de forma completa. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que lo pueda recibir? ¿Cómo hacemos para que cuando va a la farmacia del hospital lo reciba? La problemática es diversa, pero quiero tratar de centrarle en dos, ¿no? En dos puntos. Uno de ellos es que muchos de los tratamientos que se requieren no son coberturados hoy por el Estado. Ese es el primer punto. Nosotros tenemos un retraso en la adopción de medicamentos que bordea los 20 años. O sea, estamos usando medicamentos en el Estado que tienen 20 años, 19 años lanzados, y los medicamentos de los cuales se habla en la prensa son medicamentos de 20 años que ya hoy no representan el estándar de tratamiento en el mundo. Ya avanzamos. Entonces tendríamos que mirar cómo conversamos todos para que los medicamentos que hoy son el estándar de tratamiento puedan ser coberturados. Y no como ocurre en Europa o en Estados Unidos, no, como ocurre en nuestros países vecinos, en Latinoamérica. Es cuestión de mirar los sistemas de salud en Latinoamérica. Nuestros vecinos, cuando un ciudadano lo requiere, va a su sistema de salud, público o privado, y está coberturado prácticamente al 100% y no es un problema. Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que en el Perú eso pueda ocurrir. El otro problema es que los medicamentos coberturados, tenemos que mirar en esa línea cómo hacemos para que estén disponibles en las farmacias, porque también tenemos un reto en ese sentido, de que en las farmacias públicas, en los hospitales, no estén disponibles. El día que podamos solucionar eso, arreglamos el 95% de la población y la problemática que estamos discutiendo, porque nadie va a requerir ir a comprar fuera de la institución porque va a estar coberturado en el sistema como ocurre en otros países. El tema del presupuesto también es un tema que tenemos que mirar. Si bien es cierto que en términos de inversión en salud estamos por debajo del promedio de Latinoamérica, estamos más o menos en 5.3% versus PBI, cuando el promedio de Latinoamérica es 7.5 y el promedio de la OECD es 9.5, lo que tenemos hoy no se ejecuta. Y de hecho lo que tenemos es una oportunidad. Hay que verlo como una oportunidad. Estaba viendo las cifras de ejecución en la parte de medicamentos, está el 35% de ejecución al día de ayer. Eso significa que tenemos una oportunidad ahí, no es un tema de dinero, lo que tenemos que mirar es cómo hacemos de que todos esos medicamentos que se requieren estén disponibles en los hospitales. Entonces hay una serie de hecho de propuestas que podemos ir que podemos discutir e ir en esa línea de cómo lo miramos y cuáles son los problemas. Pero digamos, mi primera intervención es un poco una invitación a ver cómo en esa línea de lo que estoy planteando nos centramos en esa discusión y vemos cómo solucionamos el tema de abastecimiento de los medicamentos y cómo nos centramos a ver qué es lo que está pasando para que efectivamente ese peruano que va a atenderse no salga con su receta completa y tenga que irlo a comprar al sistema privado. Creo que eso es parte de lo que en esta mesa tan interesante, con distintos puntos de vista, podemos discutir para poderlo solucionar. Porque hoy estamos un poco replicando discusiones de otros países que son el tema del precio, pero no es un problema en el Perú. Y sí tenemos un riesgo de replicar esas discusiones que ocurren en otros países, porque no vamos a solucionar nuestra realidad. Si el día de mañana se habla de el día de mañana se establece una fijación de precios, como a veces se quiere, se exoneran los aranceles, las exoneraciones tributarias se eliminan,
eso no va a solucionar el problema va a ser exactamente el mismo, porque además el tema de las exoneraciones tributarias, al ser IGB, eso no es un tema que sea un costo, el IGB se traslada de un lugar a otro, entonces finalmente si se vuelve a poner el IGB, lo que eso va a generar es un incremento por una obligación de la ley de volver a incluir esos impuestos. Entonces la invitación es centrémonos en mirar cómo hacemos para que las farmacias de los hospitales tengan los tratamientos que requerimos y que el resto ya no va a ser un problema, no vamos a tener ciudadanos que estén teniendo que coberturar de su bolsillo los productos farmacéuticos.